Hola, hoy os quería hablar sobre el problema de la acumulación. ¿En qué consiste este problema? Bien, este problema consiste en que como queremos resolver todo de memoria, acumulamos constantemente memoria en nuestras relaciones porque pensamos que eso nos dará unas relaciones seguras, ¿verdad? Pensamos que acumulando memoria psicológica tendremos unas relaciones seguras con los demás. Pero ¿es eso de verdad así? Llevamos toda la vida acumulando cosas psicológicamente en nuestra memoria, ¿verdad? Toda la vida, acumulando cosas, acordándonos de todo, de todas nuestras relaciones, con quién nos hemos pasado bien, con quién nos hemos pasado mal, ¿verdad? Pero después de estar tanto tiempo acumulando cosas, ¿estás completamente seguro en tus relaciones con las demás personas? ¿O sigues completamente inseguro? Siempre estamos inseguros, ¿verdad? Siempre. Da igual el número de experiencias que tengamos y lo que tengamos acumulado. ¿Y cómo nos puede pasar esto si siempre, que estamos siempre completamente inseguros, si pasamos la vida acumulando experiencias que se convierten en nuestra memoria? ¿Cómo nos puede pasar esto? Pues es algo muy sencillo, porque estamos teniendo relaciones con seres vivos. No somos algo muerto como un sofá o una silla, ¿vale? Así que tu siguiente relación va a ser imprevisible. Mira, cuando tienes una relación con alguna persona, ¿vale? Puedes tener experiencias agradables o experiencias desagradables, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre inmediatamente después de tener esa experiencia? Inmediatamente. Que empieza la acumulación en nuestra memoria, ¿verdad? Es decir, hemos tenido esa experiencia que puede ser agradable o desagradable, e inmediatamente después empezamos a pensar cosas como: ay, qué persona más tonta, ¿verdad? Si esa persona, por ejemplo, ha hecho algo desagradable o tonto, algo parecido así, ¿no? O ay, qué persona más linda, qué buena es, si ha sido muy amable con nosotros, ¿verdad? Esto, que es la acumulación de nuestros pensamientos en nuestra memoria, se produce cada vez que nos relacionamos con alguien inmediatamente después, ¿verdad? Entonces la cuestión es: ¿qué esperamos conseguir con esta acumulación? ¿Qué esperamos conseguir con esos pensamientos que se nos producen inmediatamente después de la experiencia? ¿Entendéis? Pues normalmente lo que esperamos conseguir es seguridad psicológica en nuestras relaciones futuras, ¿verdad? Es decir, en nuestra siguiente relación buscaremos en nuestra memoria nuestra relación anterior con esa persona y según esa relación anterior, así la trataremos, ¿verdad? Si nos trató mal, lo trataremos mal, y si nos trató bien, lo trataremos bien, ¿verdad? Esta es la acumulación que hacemos en todas las relaciones que tenemos y que hace que vivamos de memoria nuestra vida. Todas nuestras relaciones las estamos viviendo de memoria, ¿verdad? Según nuestras experiencias anteriores, ¿vale? Con lo cual esperamos conseguir seguridad en nuestras siguientes experiencias con esa persona, ¿verdad? Pero la cuestión es: ¿has conocido totalmente a una persona en tu vida? ¿Completamente? ¿Alguna vez en tu vida? ¿Que sepas en cada instante qué es lo que va a hacer? Es imposible, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a saber si ni siquiera esa persona sabe lo que va a hacer? ¿Cómo lo vas a saber tú? ¿Entiendes? Da igual el esfuerzo que hagas. Nunca la conocerás completamente, solo conocerás, entre comillas y muchas comillas, las experiencias que has tenido con él o con ella, ¿verdad? Pero no sabes cómo va a reaccionar mañana.
Mañana esa persona puede estar triste, muerta, viva, alegre o de cualquier forma, ¿no? De mil formas diferentes, ¿verdad? ¿No te ha pasado alguna vez que has paseado por la calle y en la acera de enfrente está pasando una persona que no tienes ganas de ver? Y después de que esa persona ha pasado, sin darse cuenta y sin verte, piensas con alivio, menos mal, ¿sí? Entonces, durante todo ese rato, ¿vale? ¿Qué ha pasado en esa experiencia? Pues todo lo que ha pasado en la experiencia, solo, repito, solo ha pasado en tu memoria. El mundo ni se ha enterado, ¿verdad? Has pasado angustia tú solo y te has alegrado tú solo. Solo recordando la memoria. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estamos viviendo de memoria en todas nuestras relaciones. Entonces no estamos atentos al presente, sino atentos a nuestra memoria. ¿Verdad? ¿Y por qué ha pasado eso? Porque acumulamos todas nuestras experiencias anteriores con otras personas. ¿Entendéis? Entonces, lo que muchas personas normalmente hoy en día te dicen para solucionar ese problema de la acumulación es: intenta olvidarlo, piensa en otra cosa, ¿verdad? Pero eso jamás va a funcionar, porque ¿quién es la persona que lo va a olvidar? Si es también memoria. Es como si un trozo de memoria intenta evitar otro trozo de memoria. No va a funcionar jamás. El recuerdo del dolor, ese recuerdo, eres tú. Tú te identificas con ese recuerdo. Dices, yo soy ese recuerdo. ¿Entiendes? ¿Cómo te vas a deshacer de ello si te identificas con ello? ¿Entiendes? Entonces lo que la gente normalmente dice es, ¿qué sería de mí sin mis recuerdos? ¿Verdad? ¿No es eso lo que todos pensamos? ¿Verdad? Entonces, una vez acumulado el recuerdo, no puedes hacer nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema de la acumulación? Pues la única clave es no acumular. Esa es la única solución. Entonces, el problema es que no podemos decir a nosotros mismos, vale, no voy a acumular, no voy a acumular, no voy a acumular. Porque entonces es alguien que ha acumulado. ¿Entendéis? O sea, no puedes hacerlo, porque eso es lo que hacemos hoy en día, ¿verdad? Cuando nos pasa algo muchas veces, nos decimos, ay, no tengo que hacerlo de nuevo, no tengo que volver a hacer eso otra vez, ¿verdad? Pero eso no funciona, porque sigue siendo nuestra memoria, intentando coaccionar a otro trozo de memoria, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que nos sirva de algo. Nosotros queremos que nuestras experiencias nos sirvan para estar seguros psicológicamente, pero eso es imposible, porque no estamos intentando memorizar objetos muertos. Estamos intentando memorizar lo que las personas van a hacer en el futuro. Y eso es imposible. ¿Cómo vas a memorizar lo que las personas van a hacer en el futuro si ni siquiera las personas saben lo que van a hacer en el futuro? ¿Entendéis? Entonces, si lográis ver claramente que por mucho esfuerzo que hagáis con vuestra mente, inmediatamente después de cada experiencia en la relación con alguna persona, no os va a servir de nada, ¿entendéis? Si lográis ver esto claramente, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que vuestros pensamientos de la relación se paran porque vemos claramente la estupidez de intentar controlar nuestro futuro en cualquier relación, ¿entendéis? Es decir, si tenéis cualquier experiencia, una vez acabada esa experiencia, seguir pensando en esa experiencia no os va a servir de nada. Da igual que sea agradable o desagradable. Porque no va a asegurar que vuestra experiencia siguiente sea de la misma forma. ¿Entendéis? Entonces, la única forma de evitar esta acumulación es ver esto completamente claro. Ver la lógica esta completamente clara, directamente. ¿Vale? Que no podemos con nuestra memoria
controlar el futuro de nuestras relaciones. Nosotros queremos controlarla continuamente, queremos que siempre sean como nosotros queremos que sean, ¿vale? Pero es imposible. Entonces, si veis que es imposible, pues se acabó, ya está. Si es imposible, ¿para qué te vas a esforzar? ¿Entiendes? Esta es la clave. Entonces, el problema es que siempre queremos que sean como nuestra memoria, y entonces lo que hacemos es continuamente tener conflictos, ¿verdad? Porque estos son los conflictos que están pasando hoy en día, ¿verdad? Cada uno se aferra a su memoria de yo soy de mi religión y tú eres de tu religión, yo soy de un equipo de fútbol, tú eres de otro equipo de fútbol, yo soy mujer, tú eres hombre, etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, hasta luego.